Vamos a terminar con Hechos, capítulo 23, versículo 23 al 35. Y a diferencia de que siempre comparto de la Biblia de las Américas, en esta mañana lo voy a hacer de la tradicional Reina Valera 1960. Pero es la palabra del Señor y está bien esta traducción también. Dice a partir del versículo 23, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Versículo 25, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero, al ser avisado de acechanzas de los judíos, teniendo contra este hombre, que habían tenido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, y le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos tantas gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias porque si hoy estamos aquí, Señor, es porque tú eres bueno, porque nos has alcanzado, porque nos has amado primeramente antes que nosotros te hayamos amado. Señor, gracias porque entre toda esta audiencia hay personas que tú has salvado y todavía hay personas que deseas salvar, Señor, y que tú puedes alcanzar con tu palabra. Señor, que a medida que vayamos viendo el relato de esta porción de la Escritura y entendemos, Señor, que toda tu palabra es palabra de Dios, que tu palabra es inspirada, que es suficiente para alcanzar la salvación, te rogamos, Señor, que tú abras los corazones, que abras el entendimiento y ayúdanos también para aquellos que en tu misericordia has salvado podamos crecer en esta gracia, Señor. Podamos ser alentados. Señor, que nuestros corazones, como cuando el sembrador salió a sembrar, hayan sido preparados de antemano, Señor, en esta semana, para este día, para que caigan en buena tierra, Señor. Que tu palabra dé frutos. Señor, ayúdanos, ayuda a mis hermanos, ayuda a la iglesia a oír, Señor. Ayúdales, Señor, a poder escuchar tu palabra. Y gracias porque tú tienes poder para hacerlo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Un embajador de Cristo que confía en Dios es el título del mensaje, pero uno dirá, hay otro pasaje en la Escritura que habla de que Pablo él mismo dice: yo soy embajador en cadenas, dijo él, que él inclusive predicaba la palabra del Señor y era todo la gracia del Señor. Pero a su vez también hay otra parte de la Escritura que nos dice que nosotros somos embajadores en nombre de Dios y que llamamos a las personas a que se reconcilien con Dios. Y esa es la tarea del cristiano. La tarea del cristiano nuestra tarea es que las personas que no están
reconciliadas con Dios, que están enemistadas con Dios, y ellos no saben, pero Dios está enemistado con ellos, nosotros por medio de la palabra del Señor, con el mismo amor y la misma gracia que el Señor nos salvó, podamos rogarles que se reconcilien con Dios. Y eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. Cuando hemos sido salvados, nosotros ahora tenemos un mensaje que contar, una noticia que contar, algo que no nos podemos callar, porque se nos perdonó una cuenta o una deuda impagable, impagable. Cuando el Señor salva y salvó al apóstol Pablo, el Señor lo llamó para una tarea. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 9? Cuando vimos el relato, nosotros vimos que el Evangelio se le presenta a Pablo. Es el mismo Jesús el que se le presenta. Y es predicado el Evangelio por el mismo Cristo. Y ahora el apóstol Pablo reconoce al Señor, se arrepiente de sus pecados, pero ahora el Señor tenía planes para el apóstol Pablo. Por eso manda a Ananías a que ore, porque había quedado ciego por ese resplandor de la luz del Señor. Y le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra, para llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces nosotros vemos acá que cuando tomamos Hechos, nosotros vamos viendo un progreso de cómo el Evangelio va corriendo, cómo el Evangelio va avanzando, cómo la tarea de ser un embajador de Cristo se va cumpliendo en la vida de un hombre, por lo menos. No solamente también está Pablo, está Pedro, están los apóstoles, está Bernabé, está Timoteo, está Tito. Todos están ya trabajando. Pero ahora estamos con los ojos puestos en Pablo y Lucas lo pone en relieve a él. Acuérdense que Lucas escribe Hechos con un propósito. ¿Se acuerdan para quién escribía Lucas? Para un hombre llamado Teófilo. Y lo que Pablo le quiere decir a este hombre Teófilo, que no conoce el Evangelio, que Lucas lo quiere convencer del mensaje del Evangelio, le dice a Teófilo, ahora te voy a escribir otra cosa, aparte de lo que yo te escribí en la primera carta, que es el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, le dice, te escribí todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero ahora le sigue relatando en este libro de Hechos a Teófilo el Evangelio de Cristo. Pero ¿cómo presenta el Evangelio de Cristo Lucas a Teófilo? Con lo que está pasando en la iglesia. Y uno dirá, ¿y qué tiene que ver que predicarle el Evangelio con escribirle a Teófilo a este acontecimiento? De que un pretorio escribió una carta en estos términos. Estas son palabras que sobran. Esto no tendría que estar en la Escritura. ¿En qué me sirve a mí? ¿Qué sirve que esto sea la palabra de Dios? Bueno, si creemos en la suficiencia de las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tiene algo para decirnos. Y tiene algo para decirnos no solamente en esta mañana, sino que nosotros ahora estamos como Teófilo, escuchando a ver lo que Lucas quiere decirnos. Y qué es lo que nos quiere enseñar. Y cuando nosotros vemos y ponemos en contexto la vida de Pablo y que él era un embajador del Señor, yo creo que un embajador, bueno, ustedes también, ¿no? Es alguien que representa oficialmente a un país en el extranjero. Eso es lo que es un embajador, ¿no? El embajador de Argentina en Francia representa a Argentina en un país extranjero. No es francés, no tiene nacionalidad de Francia, sino que tiene nacionalidad argentina. Y representa de la mejor manera. Y muestra sus costumbres, y muestra su idiosincrasia, y muestra cómo somos acá en Argentina. Bueno, un embajador de Cristo demuestra al mundo cómo es alguien que ha sido salvado por el Señor, que ya el Señor lo ha trasladado de esta ciudadanía terrenal a una ciudadanía celestial, a una patria celestial, que anhelamos ir, que queremos ir, que estamos esperando ir. Y todo apunta a ese lugar. Y nosotros, nuestra esperanza hoy en este mundo no está puesta acá, está puesta en los cielos. Y hablamos de ese rey que está en los cielos. Y hablamos de Cristo que está en los cielos. Y que Él va efectivamente a venir a buscar a su iglesia.
pero nosotros ya no tenemos casi más nada que ver con este mundo. Solamente lo que queremos hacer es guiar a la gente para que vaya a ese lugar donde yo ya voy. Me encantaría que todos puedan ir a ese lugar. Y ese tiene que ser nuestro deseo. Y eso es lo que Pablo siempre estaba anhelando. Pablo iba a tal lugar y él no iba a buscar pelea a un lugar. Él iba solamente a predicar el Evangelio de Cristo. Él iba solamente a estar representando a su rey, a su Señor. Pero como pasa en todos lados, hay problemas. Acuérdense que en las palabras que Dios le dice a Ananías, cuando le señala que vaya a hablar con Pablo, ¿qué otra cosa le dijo? Yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando Cristo nos salva, muchas veces, por ahí, no sé, no digo todo, pero decimos, bueno, ahora la vida es color de rosa. Ahora todo me sonríe. No, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque empiezan los problemas con mi propia vida, porque empiezo a ver mi maldad, mi pecado, que el Señor ya me ha librado, ya me ha perdonado, me ha salvado, me ha justificado, me ha dado un nuevo corazón, pero ahora Él me está transformando. Y en esa transformación hay una lucha conmigo mismo, hay una lucha interna. Y entonces, están los problemas, pero a su vez, no solamente problemas internos míos, problemas con afuera. Ahora las personas que antes disfrutaban de mis chistes groseros, ahora ya no lo oyen más. Ahora las personas que se alegraban cuando yo llegaba a la fiesta, porque era el que alegraba la fiesta, ya no voy más a esas fiestas. Y ahora dicen, y al final, mira, cambiaste para peor. Cambiaste para peor. Recuerdo, y yo creo que les compartí, una madre que su hijo antes robaba y el Señor lo salva y él no lo hace más, ¿no? Pero no encontraba trabajo. Y la madre un día se enojó tanto de que él se haya vuelto cristiano y le dijo, ahora no servís para nada, por lo menos cuando robabas traías plata a casa. Del diablo eso. Queriendo que vuelva a su vieja vida para lograr un fin o un propósito de Satanás. Sin embargo, ya no lo hacía más. Y entonces van a surgir los problemas de afuera, aquellos que, como decíamos, ya no nos están aceptando nuestra forma de vivir. Pero nosotros sabemos que queremos agradar al Señor. Miren cómo el apóstol Pedro lo decía. Voy a salir un poquito de Pablo. Acompáñenme ahí a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos. El apóstol Pedro también entendía lo mismo que el apóstol Pablo y lo mismo que los otros cristianos. Él no es de este mundo, sino que nosotros tenemos que vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos. Si nosotros miráramos esto, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que tenemos que vivir, yo creo que en muchas cosas, muchos conceptos nuestros cambiarían. Porque a veces ponemos demasiado la mirada acá, demasiado las esperanzas acá en este mundo. Cuando el Señor nos está diciendo que lo mejor que tenemos es una patria celestial y una ciudad celestial. Tampoco es irnos al otro extremo de volvernos ascetas, ¿no? Irnos a la montaña como hacían antes y desconectados del mundo. No, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya las cosas de esta tierra no nos conforman. Ahora queremos vivir para Cristo, ahora queremos agradar a Cristo. Y nuestros antepasados aceptaron las promesas. Dice también Hebreos 11:13, confesando los antepasados, dice, confesando ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, quiere decir que los del Antiguo Testamento vivían de esa manera y en el Nuevo Testamento nos están diciendo que los primeros cristianos vivían de la misma manera. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? De la misma manera, como peregrinos y extranjeros. Como peregrinos y extranjeros. Pero
Pablo, haciendo un contraste de esto, dice de aquellos que estamos en Cristo. Miren Efesios capítulo 2, versículo 13. Acompáñenme ahí. Solamente para estar viendo el pensamiento del apóstol Pablo. Dice en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos está poniendo y les está diciendo, nos está diciendo a nosotros, Pablo le está diciendo a los creyentes de Éfeso, que nosotros hemos sido salvados. Eso es algo que ya se hizo, es algo que ya se consumó, pero lo está tirando hacia adelante, lo está mostrando en una herencia, en algo que nosotros vamos a adquirir. Nosotros sabemos cómo son las herencias, ¿no? Hay familiares, un padre, una madre, que tiene algo y nosotros, para heredarlo, tenemos que esperar que no esté más. O a veces los padres lo hacen en vida. Por ejemplo, mi mamá me heredó su bicicleta en vida. Era una preciada herencia de ella. Se la sacamos a la fuerza, ya no podía andar más. Pero le dije, mami, dame tu herencia en vida, dame esta bicicleta. Bueno, así que ya ahí la tengo. Mis hermanos no pueden reclamar nada. Pero nosotros en el Señor esperamos una herencia reservada en los cielos que la palabra de Dios nos dice qué es o qué es para mí. Y algunas cosas, y muchas cosas yo las vivo ahora, pero otras cosas las voy a vivir en la eternidad. Por eso nosotros estamos conociendo ahora a Cristo, pero en la eternidad vamos a seguir conociéndole a Él, porque vamos a poder ver las cosas con mayor claridad. Ahora tenemos este cuerpo, queremos alabar al Señor y no podemos hacerlo. Como los hermanos, se quedaron sin voz. Y porque es un cuerpo que se enferma, que se desgasta y no podemos hacerlo a la perfección. ¿Cuántas ganas tendrían de cantar también nuestros hermanos, de haber dirigido bien sin ningún inconveniente? Bueno, en la eternidad no vamos a tener ese problema. Y nosotros tenemos que estar mirando hacia allá. Y Pablo también lo hacía. Y noten que ahí dice en el 2:19 de Efesios, dice extraños, y no somos extraños. Espere que quiero ver en qué versión lo anoté, porque creo que lo hice en el de las Américas, pero lo quiero leer en la... Perdón, 2:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Eso es lo que en nosotros estamos... El Señor está obrando en nosotros. El Señor es su poder el que está obrando en cada uno de nosotros. Esto es algo que Pablo tenía en mente y Pablo estaba pensando y Pablo lo dijo a la iglesia de Éfeso. Pero estamos en Hechos y nosotros ahora estamos acá con Pablo prisionero. Acá no hay ninguna palabra de Pablo. Solamente hay dos cosas. Está lo que dijo el pretorio, Claudio Lisías en su carta, y lo que Félix dijo de lo que le iba a pasar a Pablo. Pero acá no hay ninguna palabra del apóstol Pablo. Pero es interesante y teniendo en mente este concepto del apóstol Pablo, que él declaraba ser en todo lugar, frente a toda circunstancia, y como algo glorioso ser un embajador en cadenas del glorioso evangelio de Cristo. Eso lo dice Efesios 6:20. Él dice que él es un embajador en cadenas del glorioso evangelio de Cristo. Y entonces, teniendo en mente esto, nosotros vemos que el apóstol Pablo ahora es llevado de un lado a otro y no sabe lo que le va a pasar. Él no sabe tanto lo que le va a pasar, pero ya Dios le dijo lo que le iba a pasar y el Señor Jesús le dijo: yo te voy a llevar a que testifiques en Roma. Entonces, este pasaje que también está ahí en Hechos, mucho antes, es algo que Pablo podía tener esa certeza, pero las circunstancias que ahora lo están rodeando pareciera que son, no sé si habrán sido para él
bastante confusas. No dice nada, Lucas lo hubiese escrito. Pero nosotros vemos acá que Pablo es llevado de un lado para otro. A partir de ahora Pablo es ese embajador en cadenas. Ya desde el momento que lo ponen prisionero cuando él va al templo a hacer algo que no estaba violentando ninguna ley, ni la romana, ni la de los judíos, igual tramaron un complot contra él, surgieron sospechas, mentiras, y ahora él está prisionero, ahora él está apresado, está retenido por la guardia romana. No solamente para cuidar su vida, sino también para ver qué pasa con este asunto, qué hacemos con Pablo. Pero sin embargo, el Señor tiene todo bajo control. Y siguiendo la narrativa de Lucas en Hechos y a partir del capítulo 21 al final, ya Pablo pasa a ser ese embajador en cadenas. Y me gustó este hermoso título de embajador en cadenas porque creo que caracteriza la obra de Pablo. Desde el momento de que a él lo toman prisionero hasta el momento que a él lo liberan. Él va a estar todo el tiempo bajo guardia. Él no se va a poder mover a donde quiere. Él va a estar todo ese momento bajo una custodia. Y cuando nosotros vemos este relato de Lucas, que dura aproximadamente 5 años, lo que podemos ir viendo es que el apóstol continúa llevando la cadena del cautivo, podríamos decir, y va a ir a donde determinen oficiales del imperio a donde tienen que ir, lo van a llevar de un lugar a otro y ahora lo están llevando a un gobernador para que pueda comparecer porque es ciudadano romano. Pero en todo esto que ellos hacen está Dios orquestando todo. Dios orquestando todo. Y creo que es así, mis hermanos. Siempre es así. Por más de que a nosotros, de la misma manera que el Evangelio de Cristo nunca puede ser puesto ni en prisión ni en cadenas. El Evangelio de Cristo nunca puede ser silenciado o callado. En la historia de la iglesia lo han querido hacer, pero no lo han logrado poder hacer. Han querido hacer desaparecer la palabra de Dios, tampoco han podido hacer desaparecer la palabra de Dios. Han querido callar a predicadores, no los han podido callar, porque el Evangelio no puede ser aprisionado por hombres. Porque Dios tiene un plan poderoso que es que su evangelio sea predicado hasta que Él venga. Y lo va a hacer de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Y entonces, si nosotros vemos esto a la luz del pensamiento, del trabajo que tenemos que hacer, de lo que somos, cuando el Señor nos salvó y que ahora nosotros somos embajadores de Cristo, que nuestra ciudadanía no está en los cielos, si lo vemos desde la perspectiva de Pablo, entonces yo tengo que confiar que todas las circunstancias que a mí me pasen, todo lo que pueda surgir en este mundo por cualquier gobierno, por cualquier, institución que quiera detener la iglesia del Señor, el Señor va a ejecutar igual sus planes. El Evangelio va a seguir avanzando. Y nosotros tenemos que hacer nuestra tarea nomás. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, predicar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo confiamos en Dios al momento de que nos surjan decisiones sobre temas que involucran nuestra vida emocional, física? ¿Dependemos nosotros de una respuesta humana? Es una pregunta, ¿no?, que yo me hago a mí mismo. ¿Qué pasa cuando a mí me dicen no podés predicar? Te acusaron de algo, como hicieron con Pablo, falsamente, entonces ¿cómo respondo yo? Y acá el Señor nos dice cómo respondió Pablo. Porque anteriormente vimos que cuando Pablo quiso hablar, le golpearon la boca para que no hable. Él dijo algo en contra del sumo sacerdote, que no sabía que era el sumo sacerdote. Y después pidió disculpas, dijo, no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Cómo respondemos nosotros? Nosotros acá vemos que Pablo no es el que escribió la carta. Pablo no es el que se opuso a ir delante de Félix. ¿Para qué me llevan allá? Déjame libre, si vos sabés que no hice nada. Le hubiese dicho a Claudio Lisías. Sin embargo, él nada, calla. Y sin embargo, va dejando de ver hasta dónde llega lo que Dios está orquestando. Y a veces pasa, hermanos, que nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios está orquestando en nuestra vida.
Y a veces pasa que nosotros vemos lo que Dios está haciendo y estamos dentro de los planes del Señor, haciendo su voluntad, estamos agradando al Señor, vivimos en santidad, queremos predicar el Evangelio. Podríamos decir, hacemos todas las cosas bien, pero exteriormente nos va todo mal. Bueno, vamos a ver hasta el Señor, hasta dónde nos guía. Vamos a ver el Señor hasta dónde nos lleva. Por eso creo que acá hay 3 cosas importantes que podemos ver. En primer lugar, la opinión del capitán sobre Pablo, porque lo que él escribe es una opinión de lo que él, cómo lo ve a Pablo, del versículo 25 al versículo 30. El traslado de Pablo y la custodia personal, del versículo 31 al 33, los detalles que da Lucas, y la decisión del emperador sobre Pablo. Noten que son todas decisiones. Lo tenemos a Pablo como un muñequito, ¿no? Lo llevan para acá, lo meten arriba de un caballo, van, lo bajan, lo entregan. Y bueno, él igual sabe que el Señor lo está guiando. Pero cuando nosotros pensamos en este término de estar en lugares providenciales, sea un trabajo que el Señor me puso, una familia, un entorno hostil al Evangelio, una escuela, una facultad. ¿Te pusiste a pensar qué opinión tienen los otros de vos? No estoy diciendo para preocuparme, ¿no? Y yo trato de mostrarme lo más piola posible con los otros. No. Yo lo que estoy diciendo es qué opinión tienen los otros de mí si me conocen. Si me conocen. Si saben que yo soy cristiano. O mejor no decir nada que soy cristiano para que no se den cuenta y sigo viviendo como si no lo fuese. Puede pasar eso, puede pasar. Pero si verdaderamente el Señor me salvó, ¿sabe mi familia quién soy yo y cómo se tiene que comportar un cristiano? ¿O estoy dando una mala imagen de lo que es ser un cristiano? ¿Estoy dando un mal concepto de lo que es ser un cristiano? Y es una pregunta que surge porque acá hay una opinión de un pretorio sobre la vida de un hombre. Él está opinando de un suceso, no solamente del hombre, sino de lo que ocurrió. Y lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué pensamos nosotros mismos que otros piensan de nosotros? Bueno, yo creo que pasar ahora y ver que el comandante sabe la verdad de lo que van a hacer con Pablo, de que tal vez lo van a matar. Y Pablo también estaba pensando, ahora, ¿qué pensará el comandante de mí? ¿Que yo soy un estorbo? ¿No será que me querrá soltar a la jauría de estos hombres que van a pedir que me interroguen ellos? ¿Se habrá convencido de que escuchó a mi sobrino que le dijo que me quieren matar? Entonces, no sé si esto se le ocurrió a Pablo, se le pasó por la mente. Pero creo que Pablo se empezó a dar cuenta de cuando empezó a ver todo el movimiento dentro del cuartel. Que se empezaban a preparar muchos hombres, muchos caballos, hombres armados. Y eso solamente ocurría cuando iba a haber una sedición o un riesgo para la paz de Roma. Y entonces tal vez ahí Pablo, tal vez se imaginó y dijo, acá está pasando algo raro y tal vez sí el comandante ahora me va a proteger. Está pensando en que quieren soltarme y me quieren matar. Pero acá Lucas no nos relata eso. Solamente nos dice que hubo esa gran preparación, esa gran custodia y que Claudio Lisias se sienta a escribir una carta formalmente como cuando se hacía cuando enviaban a distintos prisioneros de un lugar a otro. Tenía que haber un cargo formal y tenía que haber una carta formal. Y no sé si Pablo recuperó la confianza o quizás nunca tuvo duda. Creo que no la tenía porque Lucas, siendo ahí tan meticuloso en su relato, lo hubiera escrito para que lo sepamos. Pero el complot contra él estaba siendo frustrado. Si el Señor dijo que Pablo iba a llegar a Roma y Pablo le creía, entonces Pablo pensaría, por más que pase lo que pase, a Roma voy a llegar. Llegaré golpeado, llegaré con un brazo menos, no sé, pero a Roma voy a llegar, porque el Señor dijo que voy a llegar. Y eso es no dudar de lo que el Señor ha dicho. Y nosotros vemos que el Señor efectivamente
cumple lo que Él dice. Porque acá tenemos todo el relato completo. Pablo solo está viendo en ese momento lo que está pasando. Pero nosotros tenemos la gran confianza de que si el Señor nos prometió algo, Él lo va a cumplir. Si el Señor me salvó y Él me trajo hacia Él y dijo que va a perfeccionar esa obra en mi vida, Él lo va a hacer. Si Él prometió que me va a cuidar todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a hacer. Si yo tengo la paz en Él, porque Él me ofrece una paz que el mundo no conoce, Él me la va a dar. Entonces no tengo que dudar del Señor ni de su palabra. Lo que Él dijo lo va a cumplir. Y si la iglesia va a prevalecer y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, y eso es verdad y es lo que Dios dice, y Dios lo va a cumplir, entonces no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor por los ataques que vengan. El Señor va a cumplir y el Señor está haciendo que su evangelio sea extendido. ¿Se acuerdan lo que Lucas escribe en el capítulo 1? Le dice a Teófilo que Jesús estuvo 40 días enseñándole después de resucitado. Y una de las cosas que le dijo está en el versículo 8. La misión. Me van a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todavía el evangelio no había despegado, no había ni iglesias. Pero sin embargo, el Señor acá vemos, y Lucas le está diciendo a Teófilo, ¿ves cómo el evangelio se va extendiendo? ¿Ves cómo Dios va cumpliendo sus planes aún en medio de oposición? ¿Ves? Porque el Señor es fiel a su palabra. Y es precioso saber que el Señor está llevando a cabo sus planes y el evangelio del reino sigue siendo anunciado por distintas partes del mundo. Bueno, del mundo, de lugares, etcétera, ¿no? Y cómo vamos siendo espectadores de lujo al ver la obra del Señor. El otro día hablaba con un hermano que estaba en la cárcel después de haber enseñado y me dice, ¿ya hace cuánto que ingresás acá? Y van a ser 7 años. Yo ingresé visitando a un hombre que finalmente conoce al Señor ahí adentro, ¿no? Conocía de oídas, pero ahí el Señor lo llama para salvación. Y mi propósito no era nunca predicar en la cárcel, no tenía pensado, no, la verdad, no, tampoco, no sé si tenía tanto tiempo, pero de ahí de golpe me llaman para hablar con el director de la cárcel. Y ahí se abre una puerta y dice, ¿no quiere enseñar acá? Y ahí me daba cuenta que el Señor estaba, sin buscar, como que había algo que se estaba abriendo. Y bueno, dije, sí, no sé qué tengo que hacer, yo no tengo nada. Yo traté de poner todas las excusas. Le dije, no tengo carné, no tengo experiencia, no sé, nada. No importa, nosotros hacemos todo. Al director de la cárcel ni le interesaba. Los evangélicos son casi como una molestia ahí adentro. Y más los pastores que entran a predicar. Y entonces ahí yo vi que el Señor iba abriendo puertas. Y bueno, Señor, hasta donde vos digas. Y ahí está. Y bueno, hasta el día de hoy todavía estoy. Y es la verdad que le doy gracias al Señor porque me ha dado la posibilidad de poder estar en un lugar que no sabía que Dios me iba a llevar para tal fin. Y el Señor ha salvado personas. Yo lo he visto, no solo con mi predicación, con otros pastores que ingresan y también predican fielmente la palabra del Señor. Y veo la obra del Señor. Bueno, y con este hermano precioso que amo mucho también he visto la obra del Señor. Pero noten acá que la opinión de Claudio Lisias sobre el preso Pablo. Vieron que en los versículos anteriores Lucas dice a propósito, pone, le trajeron al preso Pablo para que nos demos cuenta que él está preso, ¿no? Que no es lo que hace lo que quiere, no. Él está preso, el preso Pablo. Versículo 25 al 30. Y ahí está el relato. Dice, y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos, hasta ahí va todo bien, ¿no? Es verdad eso, en el templo, y que iban ellos a matar, porque tal cual lo iban a linchar a Pablo, lo libré yo acudiendo con la tropa. ¿Vieron? Lo dije alguna vez, ¿no? Los programas de televisión, error, ¡cuac! Error. Por un lado lo libró, es verdad. El Señor está orquestando todo eso. Pero
Claudio Lisias como que se pone acá y Lucas, bueno, Lucas hace a propósito lo que relata Claudio Lisias. Hay que entender que esa carta que relató a Lucas, le llega después el comentario, o posiblemente él sabe cómo se redacta una carta cuando formalmente se le habla a un gobernador. Formalmente se tiene que llevar a un preso. Pero lo que hace acá Lucas, dice que escribió la carta en estos términos. Bueno, porque también Lucas, no nos olvidemos el contexto. Lucas le dice a Teófilo, yo te voy a relatar todo lo que investigué. Así que esta carta, él trató de tenerla. Él investigó y él efectivamente, él no está mintiendo. Está diciendo que Claudio Lisias dijo exactamente estas palabras o escribió estas palabras. Pero noten cómo Lisias se pone siempre en primer lugar, ¿no? Dice ahí, a este hombre aprendido por los judíos que iban a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Lo abracé, le dije, te vamos a cuidar, Pablito, sos ciudadano romano. Eso no pone el otro, ¿no? ¿Qué hizo? Lo iba a castigar. Se le olvidó a Claudio Lisias. Bueno, no se le olvidó, a propósito. Porque si él llegaba a decir, casi lo castigo, lo iban a llamar y tenía que comparecer y tal vez podía perder su posición por no haber sido diligente en su trabajo. Bueno, él obvia eso. Pero dice, y queriendo saber la causa por la que lo acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanza de los judíos, habiendo tenido contra este hombre al punto, dice, le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tenga contra él. Podríamos decir, como decimos, ¿no? Cayó re bien parado Claudio Lisias delante del gobernador. Más por esos términos que él dice, fui, lo rescaté. Fíjense, se pone en primer lugar, versículo 27, fui y lo rescaté. Versículo 28, lo llevé. Versículo 30, te lo envié. Es poroto, sumando, yo estoy haciendo las cosas bien. Y la terminología que usa, esa terminología, o se dice verbología diplomática, él dice, lo rescaté. Como que fue algo heroico, ¿no? Como que hizo un comando SWAT. Y él queda el héroe acá de la película. Y él lo pone para quedar ahí bien parado. Versículo 27 dice, lo rescaté. Bueno, la realidad es que el rol como protector del orden y de los ciudadanos romanos lo hizo bien. Pero es muy objetivo en la descripción de los eventos. Porque lo que hace él es minimizar cualquier controversia de la ley romana. Él no quiere tener problemas. Y esto es lo que pasa, ¿no? O sea, él no está viendo que el evangelio siga corriendo. Claudio Lisias, no le importa el cristianismo, no le importa el evangelio, no le importa Pablo, no le importa Cristo, no le importa la Biblia, no le importa nada. Le importa que él quede bien parado. Y eso es algo natural de nosotros, ¿o no? A mí me importa que tal vez yo quede bien. No me importa los otros. Y eso es algo de nuestra propia naturaleza egoísta. Y entonces no estamos mirando para allá. No estamos mirando a los cielos. No estamos mirando que Cristo tiene que ser exaltado y que si yo tengo que morir, voy a morir igual. No me importa. Y nosotros tenemos otro pensamiento. Cuando otros buscan lo suyo propio, los hijos de Dios buscan que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado, ¿no? Aunque nos cueste la vida. Y eso es lo que tiene que pasar. No importa que tus amistades te hayan dejado porque ahora el Señor cambió tu vida. Que no te importe eso. Que no te importe. Lo importante es que el nombre de Cristo sea glorificado en tu vida. No tenemos recompensa de hombres. No queremos recompensa de hombres. No buscamos las cosas terrenales. Cuando nosotros vemos a Pablo, él de ninguna manera buscaba lo suyo propio. Ni los discípulos, ni los apóstoles. Por eso todos murieron como mártires o exiliados. Porque no buscaban una mejor vida ahora. Lo que estaban mirando es que son ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Y es lo que nosotros predicamos.
Licías usa ahí el vocabulario. Bueno, el vocabulario acá es altamente jurídico, son palabras difíciles, pero bueno, las pone como examinar, acusaciones, cargos. Y acá esto es algo medio vergonzoso. Yo digo medio vergonzoso porque noten que él dice ahí, hace una distinción con la ley romana y la ley de ellos. Dice que a él lo acusan por la ley de ellos, no por nuestra ley. Y esto nos hace pensar, qué vergüenza que trae esto, porque en realidad se están peleando dos facciones que en teoría creen en un mismo Dios. Ellos decían que querían servir a Dios, que ellos tenían a Dios y que estaban haciendo bien lo que estaban haciendo, como Pablo lo hacía cuando perseguía a los cristianos. Pero todo esto ahora es llevado y es ventilado públicamente. Y hermanos, realmente a veces nosotros lo vemos eso, ¿no? En los días de hoy. Cuando en teoría evangélicos nos peleamos, o entre cristianos, y se ventilan esas cosas. Y no solamente lo que podemos llegar a comentar, sea una red social, lo que sea, estar peleando, haciendo debate. Las otras personas que tal vez nos están leyendo o mirando o escuchando, están afuera sentados, comiendo pochoclo, haciéndose, mirá cómo se están matando entre ellos. Los dos son cristianos, dicen que son cristianos. Y no, porque vos tenés... ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de ofender el nombre de Cristo? Nosotros cuando vemos a Pablo y cuando él escribe su carta a los Efesios y nos habla de la armadura de Dios, él es bien claro en eso. Él dice que nosotros tenemos la armadura espiritual, ¿para qué? Para poder soportar las acechanzas del diablo. El que viene a atacar es el enemigo. El que viene a atacar es el diablo. Y nosotros estamos peleando. Y nosotros tenemos la armadura del Señor. Pero nosotros como iglesia ya tenemos la victoria en Cristo. Ya el Señor nos ha salvado. Por eso yo creo que es inútil que... Una vez un pastor sabiamente me dijo, no busques batallas donde no las tenés que buscar. Él no es argentino. Me dijo, no cojas batallas que no te corresponden. Y tiene razón. A veces nos metemos en problemas. Y en líos. Y nosotros en el único problema que nos tenemos que meter es en predicar el Evangelio de Cristo, porque es lo que Satanás no quiere que hagamos. Porque es ese momento donde nosotros, ahí sí, asaltamos la ciudadela del infierno para que esas almas sean libradas de la potestad de Satanás a la luz admirable, predicando el Evangelio. Si hay batallas que nosotros tenemos que dar, que sea predicando el Evangelio, no en discusiones entre nosotros. No tiene sentido. Perdemos el tiempo, nos lleva energía, bueno, y enemigos también, ¿no? Pero noten que acá Claudio Licías dice, es un problema de ellos, es de ellos. Y a veces pienso que estamos más pendientes de exponer lo que yo creo o pienso hacia otros, buscando que los otros que no piensan igual que yo, piensen de la misma manera que yo estoy pensando. ¿Se entendió la frase? Media rebuscada, ¿no? Pero lo que necesitamos es entender que nosotros estábamos en la misma posición que están los otros ahora que no entienden nada. ¿Y cómo el Señor nos hace entender el Evangelio? Porque nos abrió el entendimiento, nos abrió la mente, nos abrió el corazón. ¿Por qué? Por su gracia, no porque yo le di un garrotazo en la cabeza. Por la gracia y el amor y la misericordia del Señor. Y hoy necesitamos estar pensando en predicar el Evangelio. Y no solamente predicar el Evangelio, sino también en el lugar donde el Señor nos haya puesto, también ser luz en ese lugar. Una vez había un joven en el cual estaba en un trabajo, quería cambiar el trabajo, ¿no? Es un hecho real. Ya estaba cansado del trabajo, ya es insoportable. Los compañeros se me burlan, predico el Evangelio.
Y un pastor fiel le dijo, mirá, vos tenés que ser luz en ese lugar hasta el momento que Dios te diga que ya no estés en ese lugar. Y gracias al Señor, bueno, el Señor lo utilizó en ese trabajo. Uno de los compañeros que se burlaba, que negaba a Dios, el Señor lo rescató. Cuando ya no estaba más en el trabajo, este joven, no estaba más, pero el Señor lo rescató. Y yo lo vi, me lo encontré, y él me dijo, yo conozco, estuvo trabajando conmigo. Le digo, ¿en serio? Sí, él me hablaba y yo me burlaba. Yo era ateo, le decía, yo no creo en Dios, vos estás loco. Y si mira ahora, dice, amo a Dios, lo quiero seguir. Él está en el ministerio de los Gedeones, está trabajando. Y yo le digo, ¿me dejás sacarte una foto? Nos sacó una foto, le digo, y se la mando a este muchacho. Y cuando le conté, no lo podía creer, dice, una alegría. ¿Sabes cuántas veces le prediqué? Y se burlaba mal. Bueno, ser luz hasta que el Señor nos diga. No nos dice la palabra si Claudio Licía se convirtió, ¿no? Lucas no lo dice. ¿Quién sabe? No sé. Nos vamos a sorprender de tanta gente cuando lleguemos al cielo que no creíamos que iba a estar. Esteban se va a sorprender. Se debe haber sorprendido cuando vio a Pablo entrar al cielo, ¿no? Sí, este que me mató está acá. Bueno. El traslado de Pablo, la custodia personal. Ahí, versículo 31 al 33. Yo creo que ahí nos resalta que cuando trabajamos para el Señor, vamos a ser custodiados y protegidos por el Señor. Yo creo que rápidamente es eso. No hay mucha vuelta que darle acá. Y acá tenemos que poner en orden y decir, las autoridades y las leyes están puestas por el Señor. Si hay una ley o no una ley, sino si por ahí hay un policía que te dice, cuidado que este barrio a la noche es peligroso, yo le haría caso al policía, ¿no? No importa, yo soy evangélico, no importa, ángeles me protegen, ángeles. Me metí con la Biblia, me robaron todo, la Biblia, celular, billetera, todo. Me pelaron. Pero te está diciendo la ley, lo que Dios puso para poner un orden, te está cuidando, está para eso. Bueno, yo creo que acá Pablo lo llevaban de un lado para otro, pero lo estaba guardando el Señor, guardando de la mano de estos hombres que podían matarlo. Pero todo esto a Pablo no lo hacía decir y abrazar, qué buena la ley romana, qué bueno los soldados. Él estaría glorificando al Señor. Gracias por tu protección, Señor. Gracias. A veces pasa que yo valoro mucho a los policías. Hay toda clase de policías, como en todos lados, pero el trabajo que ellos hacen son servidores de Dios. Y nosotros tendríamos que orar por ellos, no solamente por eso, sino por la justicia de nuestro país. Nos quejamos, hay de todo, jueces corruptos, hay de todo, pero tenemos que estar orando para que lo hagan justamente. Y los oficiales que el Señor pone de la ley y el orden, gloria a Dios por ello, ¿no? Porque de cuántas cosas nos han librado. Y están para eso, están para protegernos. Y están para que nosotros podamos inclusive salir a la calle y predicar el Evangelio. Y si hay alguien que se quiera hacer el loco, un policía tal vez se acerca. Nos ha pasado eso predicando en la plaza. Bueno, eso fue misericordia del Señor, ¿no? Pues nosotros en ese momento cuando predicábamos no éramos muy amistosos. Pero una vez se acercó una policía, había una señora, nos gritaba. Pero bueno, hermanos, yo entiendo, gracias Señor, porque la señora nos tendría que haber pegado, nos tendría que haber golpeado para que nos demos cuenta que no estábamos siendo amorosos. Pero se interpuso una mujer policía ahí y dijo, no, déjelo, está hablando, es libre de profesar su religión. No está diciendo que nos vamos al infierno, peca. Y bueno, sí, era una realidad, pero bueno, o sea, de mi lado, yo confieso, no estaba bien, pero gracias al Señor que se interpuso ese oficial. Si lo hubiésemos estado haciendo de la mejor manera como corresponde, viendo la gracia y el amor del Señor, nos hubiese defendido y hubiese sido bueno. Bueno, versículo 34 y 35, la decisión del emperador sobre Pablo. Y es interesante porque Félix, cuando dice ahí que lo envía a el excelentísimo Félix, dice, escribió esta carta, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Cuando Pablo le escribe al excelentísimo Teófilo,
creen que Teófilo posiblemente no haya sido un colega de Pablo, sino que un gobernante que estaba en autoridad, por la palabra que utiliza, y utiliza esta misma palabra Pablo con Félix. Pero Félix, cuando ahí escribe, no era nada más ni nada menos que un hombre perverso y corrupto. Era un hombre perverso y corrupto. Félix había sido un esclavo en el cual llega al gobierno porque hay un pariente que conocía al emperador y lo ponen en ese cargo. ¿Cómo le decimos hoy? Un ñoqui. O sea, alguien que está puesto ahí. ¿Ven? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? O sea, lo pusieron. Era un esclavo. Miren lo que... Hay un célebre autor y escritor Tácito, romano, Tácito. Hace mención de Félix y miren la descripción que él hace. Dice, ejercía la autoridad de un rey con la mentalidad de un esclavo. Félix ejercía la autoridad de un rey con la mentalidad de un esclavo. Ahora imagínense que te dicen, ahora te vamos a llevar para que comparezcas delante del gobernador más corrupto que hay. ¿Qué pensaríamos nosotros? Estoy sonado. O sea, ¿qué voy a esperar? Es un hombre que lo único que le importa es quedar bien con la gente. Félix había tenido una vida de mujeres, tuvo 3 esposas. La tercera esposa, Drusila, hija de Herodes Agripa I, dicen que él no solamente la violentaba, la golpeaba, pero era un hombre no solamente violento, sino también que vivía de vicios, que le caracterizaban más que la equitativa administración de la justicia. Todos sabían que Félix nunca había, solamente en un caso, que él quedó bien en romper una sedición. Pero después todo lo que hacía era injusto. Y aún en esa sedición, Félix mató a inocentes por las dudas. Los trajo hacia él, trajo a los culpables y trajo a otros que no tenían nada que ver y lo mató solo para congraciarse con la gente. Entonces imagínense, Pablo, ahora vas a ir y Félix va a tratar tu caso. No sé, yo estaría pensando, chao, estoy sonado. Si no confiaría en lo que el Señor dice. Mirá en manos de quién caíste, un hombre que le importa poco la justicia. Pero al enterarse de que Pablo era de la provincia romana de Cilicia, dice ahí, ¿no? De Cilicia, él se sintió competente como gobernador provincial para conocer el caso, él mismo. Por eso ordena que el caso se aplazara hasta que llegaran los acusadores de Pablo desde Jerusalén, dice ahí el versículo 34. Y mientras tanto, ¿qué sucedía? Bueno, Pablo estaba con la vigilancia en el palacio de Herodes el Grande. Él había construido ahí un gran palacio para que puedan estar no solamente los que vivían ahí, sino también había cárceles. No eran cárceles VIP, pero eran cárceles mejores que la de Filipos, por lo menos, ¿no? El Señor está llevando a cabo su propósito. Ahora, cuando nosotros vamos viendo todo esto, y ya vamos concluyendo con esto, y si el Señor está llevando a cabo su propósito, ¿sabés por qué te llamó el Señor? ¿O me llamó a mí o te llamó a vos? Si el Señor te salvó, si estás seguro que el Señor te salvó, ¿para qué te salvó el Señor? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito te salvó el Señor? Para mostrar la gloria de Dios. Y no es mostrar la gloria de Dios, señales, prodigios, no. Para que el nombre de Cristo sea exaltado. Acá los importantes no somos nosotros. Acá lo que importa es que el nombre de Jesús sea abrazado y amado. El propósito nuestro es que nosotros podamos ir y hablarle a las personas y no me amen a mí, lo amen a Jesús. Sea Jesús levantado, sea Cristo exaltado. En la iglesia del Señor tiene que ser igual. Nosotros tenemos que menguar el nombre nuestro, no, nada, no somos nada. O sea, acá lo que tiene que ser exaltado es el nombre de Cristo. Que te puedan ver y que Yo, hermanos, la verdad, los halagos me hacen muy mal, de serio les digo, les abro mi corazón. Me hacen muy mal, porque
lo que nosotros tenemos que ver acá es que a mí me hace muy bien, y pocas veces por ahí lo hacen, ¿no? Que digan, mirá, me ayudaste a amar más a Jesús. Me estás ayudando a que yo ame más a Cristo. Me estás ayudando a que mi corazón se derrame para leer la palabra del Señor, conocer más a Dios. Ni aún por la exposición de mis palabras, o por lo que yo pueda estar predicando, exponemos la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder, pero el nombre de Cristo tiene que ser exaltado. El nombre del Señor tiene que ser exaltado. Ahora, si crees que Dios te salvó y te salvó para nada, estamos en un problema. Porque cuando el Señor nos salva para algo y con un propósito. Si el Señor quiso trasladarte de las tinieblas a su luz admirable, y hoy estás en este lugar, pero no digo en este lugar físico, aparte, en el lugar que estés, en la familia que estés, en el trabajo que estés, en la escuela que estés, en la facultad que estés, en el país que estés, en la ciudad que estés, en el barrio que estamos nosotros acá, nunca nos imaginábamos que iba a venir este sector. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Es para eso. Es para eso. Yo creo que más que renegar de nuestras circunstancias, tendríamos que decir, Señor, si me trajiste para acá o estoy en esta condición, como le pasaba a Pablo, ¿cuál es el propósito? Y Pablo se va a dar cuenta del propósito, porque ahora él va a empezar a testificar cada vez que le digan que abra su boca, delante de Félix, delante del otro emperador, delante de donde sea, porque eso es lo que Dios le había prometido. Yo te voy a llevar a donde reyes, donde haya príncipes, pero Pablo tenía que llegar a Roma también. ¿Y cómo va a llegar a Roma? Con todo va a llegar. Pablo va a llegar a Roma con pasajes pagos y con protección personal. ¿Qué más querés? Cuando nosotros orábamos para que el Señor nos diera un lugar, ¿se acuerdan? Los hermanos, ¿se acuerdan cuando orábamos? ¿Qué orábamos? Teníamos los motivos de oración. Señor, danos un terreno. Danos un terreno. Yo digo, gracias, Señor, porque no lo íbamos a poder construir. ¿Cómo lo íbamos a construir? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Con qué? ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero? Nada, teníamos 5 panes y 2 peces. No hacíamos nada. Y el Señor ya tenía preparado un lugar. No sabíamos en qué sector de la ciudad. No sabíamos. Bueno, digo, Señor, en el centro seguro que no. Pero miren, nos podría haber dado. Yo creo que eso fue incredulidad. Y el Señor nos trajo para acá. Bueno, hay un propósito, ¿no? Y yo creo que... Y acá hay varias cosas que hay que hacer. Todavía estamos viendo el tema del agua y bueno, nos podríamos quejar. No tenemos agua, mirá, no hay ni cordón cuneta, la vereda, mirá, pasan los autos acá. Cuando nos vinimos para acá, un pastor me dijo, allá no les va a ir nadie. No se vayan para allá, no les va a ir nadie. Se van a perder toda la gente. Y después agregó, y ese barrio es peligrosísimo. ¿Sabés la cantidad de robos que hay? Tal cual. Algunos hermanos se lo conté yo eso. Yo no lo podía creer. Bueno, no sabía qué decirle. Bueno, el Señor nos llevó allá, nos va a llevar allá y nos va a proteger el Señor. Si nos tiene que pasar algo, que nos pase. Vinimos a este lugar, ni rejas había. Imagínense, ni alarma, ni nada. Tampoco queremos ser, como dijimos, ¿no? Decir, vamos a tentar. Hay una canción de Marcos Vidal que me gusta, dice, no tientes al lobo cuando hay luna llena. Entonces tampoco dejemos la puerta abierta, sin llave. No, nos van a saquear. Pudimos poner las rejas, protección. Bueno, si podemos asegurar las cosas, las aseguraremos. Pero gracias al Señor, miren, la obra del Señor, ¿no? Cómo el Señor trae a aquellos que quieren escuchar su palabra y nosotros, el Señor nos ha guardado acá, nos ha guardado. Yo una vez fui a visitar a un muchacho a predicarle el evangelio a Villa Miramar. Fui en bicicleta, yo tenía candado todo y él me había llamado la mamá porque le dijo que él quería que le predicaran la palabra. Un muchacho
que andaba en drogas, yo sabía que había robado, inclusive la policía ya lo tenía marcado. Se tuvo que ir de Bahía, el muchacho, se tuvo que ir de Bahía Blanca porque ya lo perseguían de muchos lados. Y es más, lamentablemente el muchacho muere por la delincuencia en Villa Regina, por un ajuste de cuentas, y muere. Pero cuando yo fui a la casa a hablarle, yo iba con la bici y dejé la bici media sobre la casa, tiene un alambrado, y la casa muy al fondo, casi no se ve. Y digo, bueno, no le voy a entrar, la voy a entrar. Y me dice, no late, no es necesario. No, le digo, pero, o sea, yo no le quería decir, este barrio es bravo, no, queda feo. Por las dudas, le digo, lo hago siempre. No. De acá saben que de acá nadie se lleva nada, toda la gente sabe de acá. Bueno, me corrió un frío por la espalda. Digo, entré con la Biblia, le vamos a predicar, bueno. Vamos a tratar de no ofenderlo, no hablar de pecados, nada. Por supuesto que no. Pero, bueno, el muchacho recibió el evangelio, todo, no sé. Por los frutos que dio, yo no puedo decir que el Señor lo haya salvado. Pero bueno, fíjense a lo que voy es, a veces, ¿cómo saben, no? Y aún estos malhechores hacen que tal vez a nosotros nos protejan, ¿no? Que de alguna manera el Señor nos proteja, aunque no están glorificando a Dios. Y los mártires que se negaron también a una mejor vida aquí y ahora, lo que ellos quisieron hacer es proclamar un reino celestial y una mejor ciudad. Por eso, yo no quiero engañar a nadie de acá. Y no quiero decirte que pongas tu esperanza acá en la tierra porque no la vas a tener. La única esperanza la tenemos en Cristo. La única esperanza. Aún a los jovencitos que están acá, a los niños que están acá. Hay algunos que van a la escuela o están en el entorno tal vez de universidad. Si el Señor los está llamando, no endurezcamos nuestro corazón, sino que si el Señor te está llamando, arrepentite de tus pecados y cree en Cristo para salvación. Aunque te den vuelta la cara y aún se te rían, sea en tu trabajo o sea en la escuela primaria, secundaria, lo que sea. Poné tu esperanza en el Señor. Esa es la verdadera esperanza. Poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Porque tal vez el Señor ahí, en ese entorno también, el Señor no solo te quiere rescatar, sino también que vos puedas predicarle el evangelio a otros. Como le pasó a este joven que en su trabajo se burlaban y él predicaba, y hasta que después se vieron los frutos. Que podamos ser fieles al evangelio del Señor, hermanos, sabiendo que tenemos una tarea para hacer, pero que el Señor también nos está protegiendo y nos está cuidando. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por esta porción de tu palabra que nos lleva a meditar en el avance de tu reino, en el avance del evangelio. Gracias porque también nos ayudas a pensar que tú estás en todas las cosas. Nos estás guardando, Señor, en cada situación. Gracias por el lugar, no solamente físico que estamos y que nos pones y nos has traído, Señor. A veces no entendemos las circunstancias, estamos en contexto de familiares o de trabajos que son hostiles al evangelio, se burlan. Señor, que podamos ser fieles a ti, que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, y que podamos ser luz hasta el momento que tú nos digas. Ayúdanos, Señor, a poder ver esto con claridad. Y te damos gracias porque si tú nos has salvado y hoy estamos en este entorno y en el entorno donde nos movemos, donde no conocen tu palabra, por algo lo has hecho, Señor, para que otros te puedan conocer. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra, a ser fieles embajadores tuyos, Señor, y que tú sigas salvando conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.